Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bien, vamos ahora a... Son las 6:35 minutos. De nuevo aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, les habla Pedro Prado. Miguel no nos acompaña hoy, mañana sí nos acompaña. Miguel está en carretera. Lamentablemente no es fácil viajar al interior del país por carretera hacia ningún sitio, porque siempre hay problemas de vías, problemas del deterioro de los servicios, todo. Pero bueno, vamos nosotros a los elementos. Los elementos son algunas informaciones que nosotros debemos responsablemente repetirles a ustedes. Yo cometí un error en el Duérale, por cierto, lo quiero enmendar. Las sentencias fueron las 155 y las 156. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Les pido disculpas, por favor, por el error cometido. Pero en todo caso, vamos a los elementos. Y uno de los elementos tiene que ver con todo lo que ha venido aconteciendo noticiosamente durante el fin de semana. Y vamos a escuchar un reportaje de Prensa Unidad sobre este tema de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos. Como un tribunalazo calificó el secretario del Parlamento, José Guedes, las acciones golpistas del TCJ en contra de la Asamblea Nacional. También argumentó que aún no se reconoce a la Asamblea Nacional, pues continúa la figura del desacato y una serie de medidas que limitan sus funciones de manera inconstitucional. Y la Sala Constitucional se encargó sistemáticamente de desconocer a este poder legislativo. Porque, por supuesto, para eso fue designado entre gallos y medianoche en Navidad, fuera el periodo legislativo. Está cumpliendo una estrategia ordenada desde el más alto nivel político. Y este tribunalazo se está ejecutando desde el primer día que se ha desconocido esta asamblea. Porque la sentencia en cuestión, la sentencia polémica, no es más que una confesión de un crimen, pero no es el crimen. El crimen no se deshace, el crimen se está cometiendo desde el primer día porque es un desconocimiento sistemático. En la sentencia lo que hizo fue confesar el crimen. Una de las pruebas que mostró Guedes es la inhumana decisión de Maduro de bloquear la ley de cestatique para los abuelos. Pero antes de julio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la ley de vivienda? Con la ley del adulto, del bono de alimentación del adulto mayor no fue declarada constitucional. No tiene ni siquiera una sentencia y no ha sido promulgada. No ha sido ni siquiera promulgada esa ley, que no tiene ni siquiera ningún inconveniente jurídico. El desconocimiento es permanente. Ninguna ley de esta asamblea en el periodo que comprende el año pasado, el periodo que se originó del año pasado y ninguna ley ha sido promulgada. No ha entrado en vigencia ninguna ley de este poder. Los venezolanos representados por medio de las curules aseguran que hasta que Miraflores no reconozca las funciones de la Asamblea Nacional y convoque las elecciones vencidas, estamos en presencia de una dictadura abierta de Maduro y su combo. Bien, pero miren esto. Ustedes escucharon este reportaje de Prensa Unidad, a quienes le agradecemos este material, pero el gobierno siempre tiene sus fichas. Y fichas muy particulares para defender lo indefendible y para tratar de engañar a la gente o presumir que están engañando a la gente. El doctor Escarrá, quien fue un activo amigo durante mucho tiempo de Hugo Chávez y quien trabajó muchísimo en la Asamblea Constituyente para redactar esta constitución que no permite que un tribunal o un poder elimine al otro. Mire lo que dijo hoy en Venezolana de Televisión. No puede haber juicio penal contra los magistrados del TSJ. Actuaron en el marco legal. La fiscal dice que violaron el orden constitucional y Escarrá dice que actuaron en el marco legal. ¿Quién los entiende? El abogado constitucionalista Germán Escarrá aseguró este lunes que no puede realizarse un juicio penal en contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pues actuaron en el marco de sus competencias. No puede haber juicio penal ni destitución porque los magistrados actuaron en el marco de sus competencias y expresaron en una sentencia sus puntos de vista. El problema, señor Escarrá, es que el punto de vista de un magistrado pesa demasiado sobre el futuro y sobre lo inmediato de un ciudadano común, de una república. Es decir, si por el punto de vista de un magistrado, aquí, por ejemplo, se condena a muerte a 17 millones de personas porque no son chavistas, entonces ese punto de vista es bastante peligroso, señor Escarrá. Entonces, me llama mucho la atención la frase, expresaron una sentencia sus puntos de vista. Sobre un punto de vista yo puedo cometer un delito y estoy eximido de la pena
que se impone por el delito cometido? Me gustaría que usted me lo explicara, doctora Ezcarra, a quien le tengo mucho respeto, pero no comparto sus posiciones. Bien, pero ahorita el Foro Mundial, mejor dicho, el Foro Continental está con los ojos en Venezuela. Hoy se produjo una convocatoria para una sesión de la Organización de Estados Americanos para hablar del tema venezolano, pero el representante de Bolivia, de manera inesperada, le dio por suspender. Bolivia, por cierto, fue la única nación que se expresó en favor de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. La única nación de Sudamérica. El señor Pires, algo así se llama, le dio por suspender la sesión para que no se hablara de Venezuela y acaba de decir, conjuntamente con Nicaragua y con Venezuela, lógicamente, que se le acaba de dar un golpe de Estado a la OEA. Estamos en línea con la ex ministra de Relaciones Interiores, ex vicecanciller, una diplomática de carrera, una mujer de reconocidos méritos internacionales en el mundo internacional, como es Rosario Orellana. Le damos las gracias a la doctora Orellana por atendernos y quisiéramos escuchar su opinión sobre lo que sucedió hoy en la OEA. ¿Por qué Bolivia, entendemos su filiación, pero por qué Bolivia hace algo que a todas luces parecía destemplado, fuera de orden? Buenas tardes, señora doctora Orellana. Buenas tardes, Pedro. Un saludo a tus oyentes y gracias por tu llamada. ¿Me escuchó la pregunta? Sí, escuché la pregunta. Uh-huh. ¿Por qué Bolivia lo hace? Yo creo que más importante es que no lo pudo hacer. Más importante es que de todas maneras tuvo lugar la sesión. Uh-huh. Y trató de postergarla y no lo consiguió. Lo curioso es que se aprobara la resolución Uh-huh. y que no hubo ningún voto en contra, sino que hubo unas abstenciones. El representante en este caso de Venezuela, que como sabemos no está yendo la canciller en las 2 últimas veces que ha estado allá, bueno, tuvo una actitud que ya le conocemos. La vez pasada insultó como a 5 o a 6 países. Y eso es lo que se encarga de decir, sin que lo tenga que decir, nadie más, cuál es el talante que tiene. Entonces la resolución que se aprueba de una vez dice que las sentencias del Tribunal Supremo son lejanas y prácticamente divorciadas, en otras palabras, del sistema democrático, de la democracia, ¿no? La propuesta es de 14 países. El texto sufrió unas pequeñas modificaciones, que todavía no las he leído, las modificaciones, pero básicamente hace un llamado de nuevo al entendimiento, al diálogo, a la negociación, pero sí condena, por vez primera, condena enérgicamente la decisión y pide al gobierno que restablezca la separación de poderes. Esos 2 aspectos son muy importantes. Luego te repito que tuvo unas modificaciones, yo no sé exactamente las modificaciones que tuvo la resolución, pero Bolivia no consiguió, que es lo que importa, no consiguió, porque lo que sí tiene claro el gobierno de Venezuela es que siempre quieren ganar tiempo, ¿no? Lo que tendremos que tener claro, y en este caso trató de que Bolivia, que el presidente del Consejo Permanente en su estreno, postergara esa sesión, pero tuvo lugar la sesión. Usted que conoce bien el mundo diplomático, ¿qué podemos esperar en adelante, después del día de hoy, respecto a Venezuela y la actuación de la OEA? Yo creo que hay varios caminos. Fíjate, la realidad es que Almagro tiene 1 año solo. Ese es un punto. Hasta ahora esta es la primera resolución donde realmente hay un llamado directo al gobierno de Venezuela y una censura, pues, una opinión categóricamente en contra de una actuación que, si bien es del Tribunal Supremo, pero si luego pide que se restaure la separación de poderes,
es porque evidentemente no la hay. Tú nos pides que se restaure algo que existe, ¿no es cierto? Entonces ya este es un paso muy adelante. Sin embargo, aún los países no se deciden aplicar la Carta Democrática Interamericana. Ni siquiera su artículo 20, aún no se toma esa decisión. Aquí tenemos que agradecerle a varios países. Tenemos mucho que agradecer a Perú, que a pesar de estar pasando por esa situación humanitariamente tan dura y difícil, de tantos muertos que han tenido por las inundaciones, Perú ha estado al frente a favor de Venezuela. Cuando se dice que si votaron a favor o en contra de Venezuela hay que hacer una distinción, porque una cosa es votar a favor del gobierno y otra cosa es votar a favor de Venezuela. Para mí esas son dos cosas en este momento, tal y como estamos viviendo, que estamos viviendo, es exactamente opuesto. Votar por el gobierno no es votar a favor de Venezuela, ni de los venezolanos. En fin, también tenemos que agradecerle a México, que ha sido muy activo. Tenemos que agradecerle a Canadá, que fue quien presentó en este caso el proyecto de resolución. La solicitud la hicieron de nuevo 14 países, aunque no fue exactamente lo mismo. Es decir, está abierta la posibilidad ya de que en algún momento se aplique la carta. ¿Qué ocurre? Posiblemente hay una resistencia a aplicarla porque quizás eso es una hipótesis, ¿no? Porque uno se pregunta por qué tanta renuencia a aplicarla cuando en el caso de Honduras, en el caso de Paraguay, el Consejo Permanente fue tan diligente en aplicar la carta. En esos dos casos estaban cuidando mucho la legitimación, la legitimidad de origen. Recordemos que la democracia tiene dos pilares en materia del comportamiento de los gobiernos, cuando tienen, mejor dicho, o cuando tienen legitimidad de origen y cuando hay legitimidad de desempeño. Se ha cuidado mucho más la legitimidad de origen y yo creo que aquí nosotros no fuimos suficientemente diligentes. A veces yo oía que entrevistaban a algún representante de la oposición venezolana afuera y sin que nadie le estuviera preguntando, saltaban a decir el gobierno tiene legitimidad de origen, pero no tiene de desempeño. En realidad la legitimidad de origen también está cuestionada en el caso del gobierno de Venezuela. En fin, no sabemos cuál va a ser el próximo paso, pero quizás ha sido muy difícil para empezar para la comunidad internacional entender qué es realmente lo que pasa en Venezuela. Y quizás porque los mismos venezolanos nos ha costado mucho entenderlo. Hay muchos venezolanos, bastantes venezolanos de buena fe, bastantes venezolanos de bien, que les ha costado asumir un error en haber creído en algo que ha resultado en lo que sabemos que ha resultado. No tenemos que enumerar los elementos y los aspectos de la tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Me preguntaba específicamente cuál puede ser el próximo paso y no puedo decirte, puede hacer, como te digo, varias hipótesis. La resistencia puede continuar a aplicar la Carta Democrática o los países se pueden dar cuenta que muy lamentablemente y muy tristemente para nosotros, hoy Venezuela representa una amenaza regional. Sí es una amenaza regional. Y quizás eso puede inducir a que las reservas se disipen. Lo que ocurre también es que si se abre esa compuerta, y quizás eso tiene que ver con la resistencia a aplicar la carta, es que si se abre la compuerta a que los gobiernos sean sometidos a escrutinio por su desempeño, pues cómo se cierra después esa puerta y hasta dónde va a llegar, a qué límite se le va a poner a ese escrutinio o esa posibilidad de que sean escrutados. Quizás esa puede ser, es la hipótesis que yo me he planteado ante la dificultad que tengo de encontrar una explicación al por qué ha costado tanto y sigue costando tanto que se aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, cuando los informes del secretario general Almagro son tan reales, tan explícitos, tan documentados,
y tan irrefutables. Ya. Doctora. El gobierno tiene también todavía, hay muchos venezolanos que, perdón, Pedro, ¿me ibas a decir algo? No, termine la idea. Hay venezolanos que piensan que no nos conviene aplicación de la carta porque ven la suspensión en puerta. Mi criterio es ese es un proceso. Fíjate, si se empieza por aplicar el artículo 20, hay dos caminos. Uno, que es directamente convocar un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Y otro es nombrar una comisión para que haga gestiones diplomáticas y para que evalúe la situación y presente informes. Eso toma un tiempo. Vamos a suponer que se escoja que se llegue después a que se llegue a la convocatoria de una sesiones extraordinarias de la Asamblea. La Asamblea otra vez puede escoger hacer gestiones diplomáticas y todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un proceso y al final de ese proceso es que puede haber una suspensión, nunca una expulsión, eso no está planteado. Sin embargo, el artículo 21, que es para esa suspensión se requieren 2/3, no para la aplicación del 20, sino solamente para la suspensión. Entonces, de todas maneras, ese mismo artículo contempla dos apartes, donde dice que el país suspendido tiene que de todas maneras cumplir sus obligaciones. Uh-huh. Okay. En particular en materia de derechos humanos. Y luego otra parte dice que el organismo hará seguimiento del comportamiento pues de ese Estado. Doctora, esos son los argumentos por los cuales yo no comparto ese temor o esa resistencia también dentro de nuestra oposición y entre los venezolanos que adversan al gobierno, estamos al gobierno de que no nos conviene que se aplique la Carta Democrática Interamericas. Mire, pero además de todo eso, ajá, ¿de qué nos sirve que todavía estén en la OEA si no respetan absolutamente ninguna de las recomendaciones, por ejemplo, en materia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Claro. ¿De qué nos es útil? Entonces, eso para mí son los argumentos por los cuales a mí me parece que lo que sí nos conviene es que vayamos hacia allá. Claro. Ahora van a hacer seguimiento. ¿Qué va a escoger el gobierno? ¿Va a seguir huyendo hacia adelante, retirándose de la OEA? Bueno, puede ser. A lo mejor. Porque la falta de criterio es supina. Claro. ¿O hasta cuándo va a dar el próximo paso? Tendremos que revisar con mucho detalle cómo quedó la redacción precisa, palabra por palabra, la redacción de esta resolución, que representa un paso adelante en lo que es la actitud del organismo frente a lo que está pasando en Venezuela. Mire, para concluir, tenemos poco tiempo, pero quisiera su opinión. No puedo dejar pasar la oportunidad para preguntarle, ¿cómo ve la situación de Ecuador? Hay cosas curiosas en lo de Ecuador, porque hay demasiada similitud, si no similitud, pues muy parecidas situaciones a cómo fue la votación cuando ganó Dilma Rousseff, cómo fue aquí, en fin, como que se repite un guión, pareciera que se repite un guión. Yo estimo que los ecuatorianos estaban más dispuestos a resistir y a confrontar una posible fraude de los venezolanos. A mí me parecía que tenían mayor disposición a enfrentarlo. Ese es un punto. Y lo otro curioso, que también se parece a muchas cosas, hay una sensación de déjà vu en lo que pasa en Ecuador, es que parece las informaciones van por un lado hasta un momento en que cambian. Uh-huh. Se sabía de antemano que la situación era complicada, es decir, que no había nada definido, que no es que se sabía, bueno, que Lazo tiene muchos puntos adelante, no, eso no estaba planteado en esos términos, pero llaman la atención esas dos cosas. Ya veremos cómo se comporta entonces ahora la nación, porque ya Lazo ha anunciado unas acciones, pero una cosa son las acciones que se intenten y otra cosa es lo que haga la gente, las personas. Claro,
Claro, bueno, le damos las gracias a la doctora Rosario Orellana, ex vicecanciller de la República, una diplomática de amplia carrera, no solamente a nivel nacional, sino internacional, por atendernos y darnos su opinión sobre lo que sucedió hoy en la OEA, sobre lo que pudiera suceder y sobre la perspectiva que ella tiene respecto a el caso de Venezuela. Estaremos pendientes. Gracias, doctora Orellana. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Un saludo, presidente, de nuevo. Gracias. 6:55 minutos, hacemos la pausa y ya regresamos.